chilló, ahí la oposición chilló dentro de la comisión, no les gustaba mucho esto de que el Poder Popular participara, sobre todo en la transferencia de competencias, ¿no? Ellos hablaban de la descentralización, porque ellos dicen creer en la descentralización, que no es más que la partimentación del Estado, ¿no? Que cada quien agarra su cuota. Nosotros creemos, por concepción, un Estado-nación, en el Estado como ente rector, que es lo que establece nuestra ley, a través del Instituto Nacional de Deporte. Pero se incorpora, como tú le decías, el Poder Popular. Creamos unos subsistemas, Marinés. A ver, ¿en qué consiste? Los subsistemas es mecanismos que va a desarrollar la legislación venezolana a través de leyes ordinarias, porque recordemos que esto es una ley orgánica, como lo establece la pirámide kelseniana, la pirámide de Kelsen. La legislación se establece según, bueno, primero la Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, y cada una va desarrollando los mecanismos establecidos en la anterior. Vamos a desarrollar subsistemas. ¿A qué se refiere? Al deporte, el subsistema laboral. Eso habla de la creación de espacios deportivos en las áreas de trabajo, para que los trabajadores puedan acceder a las actividades deportivas como método de formación. La educación, el sistema educativo, que haya actividades deportivas desde el preescolar, desde el Simoncito, hasta las universidades. Hay muchas universidades en las cuales no se da actividad deportiva, privadas algunas, donde no hay ni siquiera las condiciones, pues no hay infraestructura para que los estudiantes universitarios hagan deporte. El subsistema indígena, para que nuestros pueblos y comunidades indígenas tengan acceso al deporte, se les reconozca un mecanismo deportivo en el cual, bueno, haya una premiación, unos estatutos, ellos puedan formar parte de los juegos. Y uno que es bien importante, Marinés, para darte a continuar la idea, es el subsistema penitenciario. Fíjate, enmarcado en todo esto que se ha querido hacer por parte del gobierno bolivariano, para entromparle al tema de la inseguridad, para resolver un tema tan importante, el tema penitenciario, aunado a la designación de esa excelente camarada Iris Varela al frente de un ministerio, de la creación del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, nosotros estamos estableciendo en la ley de deporte un subsistema penitenciario para que haya condiciones y mecanismos para que se desarrolle el deporte dentro de los establecimientos penitenciarios y sea un incentivo para disminuir la violencia dentro de los mismos. Ojalá que todos esos pasos que tú mencionas no sigan generando resistencia, porque qué interesante es hablar de, digamos, de una fortaleza que se le está dando al deporte. Entonces te pregunto, Robert, ¿desde qué lado entonces es la resistencia? ¿Hacia dónde apuntan estos sectores que no apoyan, que generan, digamos, conflicto, que no dan celeridad a este proyecto de ley en el seno de la Asamblea? Sí, yo creo que dos grupos principalmente, ¿no? Y no viéndolo como revolución y oposición, claro, sino como sectores involucrados. Dos grupos. El primero que generó mucha resistencia fue el tema del patrocinio. Primero empezaron a inventar que íbamos a acabar con el patrocinio, que esta ley comunista, castrocomunista, esas teorías que ellos inventan, ¿no? Iba a acabar con no sé. Pero según eso, ¿qué intereses podría afectar? Eso nunca estuvo planteado. Nosotros lo que estamos planteando es la creación de un fondo para el fomento del deporte. Y le estamos estableciendo a las empresas la responsabilidad de contribuir con ese fondo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el patrocinio, Marina? ¿En qué se ha convertido el patrocinio en nuestro país? En un negocio que da dividendos. Entonces, la gente nada más le gusta patrocinar a Caracas Magallanes porque da resultados, porque eso genera dividendos. O te patrocinan solo algunas disciplinas. Pero, por ejemplo, en Venezuela somos potencia en voleibol, somos potencia en softball femenino y masculino, realizamos un mundial. ¿En surf? Somos potencia en otros deportes que no son igual de patrocinados. Porque, ¿qué pasa? Aquí se acostumbraba a patrocinar el deporte que genera dividendos. Es más, se ha hecho del deporte, que tú lo mencionabas en la introducción, como un derecho constitucional y un servicio público, un espectáculo. El deporte se convirtió en un show. Entonces ya tú el deporte, fíjate, hay un nivel del deporte que tú no lo puedes medir en cantidad de medallas, sino en rating. Es un negocio definitivamente, sí, para algunos. Tanto para los medios de comunicación como para todas las empresas que... Para ambos, es recíproco, porque el medio que lo transmite tiene el control absoluto de transmitirlo y generar rating, que es lo que les gusta, y el empresario gana según promociona su producto. O sea que es un círculo del capital. Ahora, ¿vamos a acabar con eso? No, no tenemos nada contra eso, es una forma que el Estado venezolano reconoce. Lo que queremos es garantizar que se patrocinen y se incentiven otras disciplinas deportivas, la seguridad social de los atletas, que pueda haber definitivamente condiciones para que el deporte sea para todos. Claro. Y sobre todo, como tú mencionabas, para incentivar otras disciplinas en las cuales somos potencia, hasta por un tema geográfico. El surf se da por las excelentes costas que tiene Venezuela. Usted quiere decir que por un tema geográfico, de naturaleza, de talento propio nuestro, debemos patrocinar otras disciplinas y eso es lo que hacemos. No tenemos nada contra el patrocinio, no acabamos contra el patrocinio, sino que creamos un fondo para el incentivo del deporte que patrocina otras disciplinas y garantiza la seguridad social de los atletas. Robert, nos queda poco tiempo, pero me gustaría ahondar en lo que te preguntaba al inicio, esos artículos que mañana van a estar en discusión, cuáles son los temas que están, digamos, ahí en la palestra. Sí.
Uno de los temas es este del patrocinio, Ajá. de la creación del fondo y cuánto es la alícuota establecida para las empresas. Se está definiendo en este momento. Y el otro con el que quiero cerrar, que era el otro grupo que yo te mencionaba que había generado algún tipo de problema, es el tema de la votación de los atletas. Estamos proponiendo que por primera vez en nuestra historia los atletas venezolanos accedan a votar en sus estructuras deportivas. Eso está en cumplimiento de la legislación internacional, de la Carta Olímpica, de la cumbre de Copenhague realizada en Dinamarca, donde el Comité Olímpico le dijo a los países, miren, a democratizar las estructuras. Entonces, ahí hay un problema, sobre todo por parte de las federaciones, acerca de cuál es el método. Algunos proponen un método proporcional, otros un método con percentiles, que es más o menos lo mismo. Nosotros, yo por lo menos en lo personal, que soy dirigente estudiantil, nunca voy a estar de acuerdo con un voto proporcional. Porque lo vivimos en las universidades y sabemos cómo se castra la voluntad de los jóvenes. Por eso proponemos un 1 a 1. Pero eso está en discusión y se va a llevar a consideración mañana. Lo único cierto, Marinés, es que para este momento ya está aprobado que los atletas venezolanos van a votar. Sin riesgo de chantaje, porque nos han empezado a amenazar que nos van a sacar. No, en España vota hasta la fanaticada. Y España es el campeón del mundo en fútbol. Quiere decir que no podemos asumir chantaje. Primero está la patria, primero nuestro tricolor y primero nuestra muchachada, así que los atletas van a votar en Venezuela. Ya vamos a dar participación a nuestro pueblo. Disculpen, pero no puedo dejar ir a Robert Serra sin mencionar detalles sobre esta reforma a la ley de régimen prestacional de empleo. Además, porque ya se estuvo mencionando durante esta semana y es bien importante que la gente se entere. Quería agradecerte sobre todo que introduzcas ese elemento bien importante. En simultáneo ya arrancó, está en inicio la consulta a la reforma de la ley del régimen prestacional de empleo. La reforma a la ley que va a permitir que haya trabajo para la juventud. Pero no como lo propuso la bancada de la oposición, que propuso primer empleo, una manipuladora propuesta que lo que busca es materia prima barata para las empresas, que nos llegaron a chantajear diciendo que al que diera había que exonerar de los impuestos, evasión de impuestos. Nada de eso. Estamos proponiendo una reforma a la ley del régimen prestacional de empleo para que la juventud acceda al mercado laboral, pero lo haga con todos los beneficios de ley, tenga derecho a estudiar y a formarse. La semana pasada nos reunimos ya con un grupo de jóvenes y al día siguiente ya nos empezamos a reunir con los distintos empresarios del sector productivo, Fedecámaras, Conindustria, Fedindustria, quienes ya están trabajando en la propuesta, quienes ya la conocen, como la va a conocer todo el país, porque como digo, queremos trabajo para la juventud, una ley que va a impactar solo en su primer año en más de 100.000 jóvenes incorporados al mercado laboral gracias a la revolución bolivariana, con beneficios de ley, con derecho a estudiar y con las condiciones claras para que no haya ningún tipo de explotación a la juventud venezolana. Bueno, muchísimas gracias.